El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Jesús llegó a Jerusalén y fue al templo, y después de observarlo todo, como ya era tarde, salió con los 12 hacia Betania. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús sintió hambre. Al divisar de lejos una higuera cubierta de hojas, se acercó para ver si encontraba algún fruto, pero no había más que hojas, porque no era la época de los higos. Dirigiéndose a la higuera le dijo: que nadie más coma de tus frutos, y sus discípulos lo oyeron. Cuando llegaron a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían y compraban en él. Derribó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas, y prohibió que transportaran cargas por el templo, y les enseñaba: ¿acaso no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Cuando se enteraron los sumos sacerdotes y los escribas, buscaban la forma de matarlo porque le tenían miedo, ya que todo el pueblo estaba maravillado de su enseñanza. Al caer la tarde, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar otra vez, vieron que la higuera se había secado de raíz. Pedro, acordándose, dijo a Jesús: Maestro, la higuera que has maldecido se ha secado. Jesús le respondió: tengan fe en Dios, porque yo les aseguro que si alguien dice a esta montaña: retírate de ahí y arrójate al mar, sin vacilar en su interior, sino creyendo que sucederá lo que dice, lo conseguirá. Por eso les digo, cuando pidan algo en la oración, crean que ya lo tienen y lo conseguirán. Y cuando ustedes se pongan de pie para orar, si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo, y el Padre que está en el cielo les perdonará también sus faltas. Palabra del Señor. Asiento, hermanos. El texto del día de hoy nos va llevando a dos imágenes distintas, a dos escenas, a dos cuadros. Una es este paso frente a la higuera, el huerto, el lugar del campo, el camino donde está la higuera, y la otra es el templo de Jerusalén. Comienza el texto con el templo de Jerusalén. Dice que Jesús fue al templo en Jerusalén y después de observarlo todo, porque era tarde, salió con los 12 hacia Betania, a las afueras de Jerusalén. Primero comienza mirando todo en el templo. Al día siguiente, Jesucristo, nuestro Señor, pasa frente a una higuera que se ve cubierta de hojas. Parece que pudiera dar fruto. Jesús se acerca buscando fruto y no encuentra los frutos que esperaba. Y entonces dice: que nadie coma nunca de ti. Hace una maldición contra ese árbol. Segunda escena, entonces, es en el campo, junto a la higuera, que no da frutos. Ha mirado el templo a la noche anterior, ahora mira la higuera y tampoco encuentra frutos. Tercera escena, vuelve al templo y ¿qué ve? Ve que el templo está lleno de vendedores que han convertido la casa de Dios, que tiene que ser casa de oración, en un lugar de comercio, en un lugar de cambistas donde se cambiaban las monedas, en un lugar donde no se está haciendo lo que se debe hacer. Y Jesús viene a purificar ese lugar y echa abajo las mesas de los cambistas y expulsa a los vendedores y dice: han convertido la casa de mi Padre en una casa de comercio, tiene que ser la casa de oración. ¿Acaso no está escrito, y así les enseñaba: la casa de mi Padre será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Tercera escena: primero Jerusalén y el templo, luego la higuera, luego Jerusalén y el templo y Jesús purificando el templo de los ladrones, de la cueva de ladrones de la que él mismo habla. Cuarta escena: vuelve a estar frente a la higuera que había maldecido el día anterior. ¿Y qué se encuentra? San Pedro se da cuenta y lo dice: Señor, la higuera que maldeciste está seca. ¿De quién es imagen esa higuera? De la casa de Israel y de todos nosotros. Dios espera encontrar frutos en nosotros. Dios espera que demos frutos en abundancia, aun cuando no es tiempo de frutos. Aun cuando no es tiempo de frutos, Dios quiere que demos frutos. Y si no encuentra frutos en nosotros, tendrá que arrancarnos, tendrá que purificarnos, tendrá que sacar
de nuestro corazón lo que no nos deja dar fruto. Y así como la higuera se seca, así, al no encontrar frutos, los frutos que esperaba en el templo de Jerusalén, arranca de raíz todo lo que está mal y enseña cómo debe ser. Ante este evento tan increíble, ante este acontecimiento de que Jesús dice una cosa y la higuera se seca, los apóstoles están impresionados. Y Jesús les dice, si ustedes tuvieran fe y creyeran de verdad con fe, entonces podrían decirle a este monte que está aquí, sal y ándate al mar, y ocurriría, si lo hacen sin dudar. Nuestra oración es muy débil porque dudamos del poder de Dios, dudamos del amor de Dios y dudamos de que Dios escucha nuestra oración. Estamos invitados entonces a una fe más grande. Es el primer fruto que Dios espera de nosotros, que tengamos fe, que creamos en Él, que creamos en su poder, que creamos en su amor, que creamos que el Hijo de Dios tiene derecho a pedirme los frutos que Él espera en mi vida. Y por eso Él nos enseña y dice, cuando ustedes pidan algo en la oración, crean que ya lo tienen y lo conseguirán. Cuando ustedes pidan algo en la oración, crean que ya lo tienen y lo conseguirán. ¿Cómo le pido a Dios? ¿Le pido como tratando de convencerlo de lo que a mí me gusta? ¿O lo pido con la certeza de que Él me va a dar siempre lo mejor? La oración es al final adecuar nuestra vida a la voluntad de Dios. Por eso le pedimos algo en concreto, Señor, aquí está un problema, te lo presento, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Resuelve tú según tu parecer. Confío en ti mucho más que en mí, porque tú sabes más, tú amas más, tú puedes más. Tú eres Dios y yo tu Hijo. Y finalmente el Señor dice, si tienen algo contra alguien, antes de orar, pidan perdón. Y el Padre que está en el cielo les perdonará también a ustedes sus faltas. ¿Cuántas veces nuestra oración parece quedar infecunda? Y es porque nosotros estamos encerrados en nosotros mismos, en lo que otros me deben, en lo que otros debieran hacer por mí, en lo que otros no han hecho por mí. Triste dolor es ese. Perdonen si no hemos hecho lo que debíamos hacer por ti. Perdonen y perdonemos nosotros si no han hecho con nosotros lo que debían hacer junto a nosotros. Perdonemos, porque perdonar nos hace más semejantes a Cristo. Y perdonando, si perdonamos de corazón, el Padre nos perdonará a nosotros de nuestros pecados. Nuestra oración será hecha con fe y creeremos realmente en que Dios puede hacer milagros. La Virgen María jamás le guardó rencor a nadie. Jamás, siendo que tantos no la comprendieron, tantos la olvidaron o la despreciaron. Ella nunca le cobró nada a nadie. Ella quiso ser la esclava del Señor, la última, porque si se reconoce la más pequeña, Dios hace milagros en su vida. Ella es la madre de la fe, mujer de la fe, que cree verdaderamente en la palabra que Dios le ha dicho. Hágase en mí según tu palabra, no tiene duda. Y ocurre por ese acto de fe aquel milagro gigante, enorme, el misterio precioso de la encarnación del Verbo. No alcanzamos a comprender lo que significa en su magnitud verdadera. La Virgen María es aquella higuera que sí da fruto. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. El fruto más precioso que pudo llegar a la tierra lo dio la Virgen María, porque aceptó la obra de Dios en su vida, acogió la palabra de Dios, dejó a Dios hacer en sí misma y así trajo al mundo el fruto más hermoso. Ella es la higuera más productiva, la más lozana, la más rica, la más verde, la más pura, la más santa. Ella es María, María, María. Amén. Si le gustó este video y cree que puede ayudarle a alguien más en el crecimiento de su fe, compártalo. Suscríbase a nuestro canal y active las notificaciones. Así, muchos más podrán conocer la palabra de Dios. Que Dios les bendiga.